Seguimos acá en Quiero Retruco, te repito que nos podés escuchar en www.radioretruco.com.ar. Estamos comunicados con Federico Paruelo. Federico es médico ahí del Hospital de Niños del Hospital Garrahan. ¿Estás ahí, Federico? Hola, ¿qué tal? Sí, del Hospital Gutiérrez. Del Hospital Gutiérrez. ¿Vos sos médico del Hospital Gutiérrez? Exactamente, residente de pediatría del Hospital Gutiérrez. Ahí está. La semana pasada, esto fue bien reciente, el gobierno de la ciudad sanciona una ley en el medio de una represión afuera de la legislatura y en un trámite casi expreso, un proyecto de ley que se presenta hace 15 días donde modifica el tema laboral de los residentes y de los concurrentes en los hospitales de la ciudad de Buenos Aires. Esto es así, ¿no? Exactamente, sí. Y contanos un poco venimos... cómo sucedió esto. Bueno, hace más o menos 10 días nosotros nos noticiamos de que el oficialismo de la legislatura había presentado un proyecto de reforma de lo que son las residencias y concurrencias, que, en ese momento nos empezamos a interiorizar, a investigarlo. La realidad es que era una ley que retrocedía en muchos de los puntos de la normativa actual, digamos, que ya de por sí tiene varias falencias, y esta ley era incluso retrocedía en varias cosas, como pueden ser salarios, formalizaba las residencias como un trabajo gratuito, también en ningún momento, digamos, desde el espíritu de la ley se nos consideraba trabajadores, lo cual implica una pérdida de derechos, digamos, que tienen los trabajadores, como es el derecho a huelga, y tantos otros, ¿no? Eso fue, digamos, tratado en comisión. Nosotros fuimos a la comisión, planteamos las modificaciones que nos parecían necesarias. La realidad es que cuando fuimos a participar de la comisión, ninguno de los diputados casi ni nos miraron. Se firmó el despacho y a menos de una semana estaba en recinto el jueves pasado para ser tratada y sancionada, que fue lo que terminó pasando en un contexto de represión y en donde a los diputados opositores, en este contexto que salieron para garantizar nuestra seguridad, no se les dejó reingresar y se votó en esas condiciones, en una forma muy irregular, digamos. Claro. Contanos un poco, Federico, cómo es esto, cuál es la diferencia entre residentes y concurrentes, sobre todo porque uno siempre tiene un amigo o una amiga que está estudiando medicina y cuando termina de cursar decís, bueno, ya terminó, pero no, viene esto de las residencias, que a veces para nosotros, lo que no estamos ahí en el palo, es un poco inentendible. ¿Cómo funciona esto? Mira, los residentes y concurrentes somos profesionales recibidos de la facultad de diferentes disciplinas. En general se pone el foco en los médicos, pero también hay muchos profesionales no médicos, psicólogos, trabajadores sociales, kinesiólogos, terapistas ocupacionales, digamos, muchísimas profesiones que lo que hacemos es trabajar, digamos, en diferentes hospitales y centros de salud, que es un trabajo que también tiene como una formación en los servicios, ¿no? Claro. Tiene una parte de asistencia, una parte de investigación, una parte de, obviamente, estudio y discusión de cada uno de los pacientes que vemos. Y, digamos, la diferencia entre residentes y concurrentes, la realidad es que una de las diferencias que tiene, y es lo más indignante, es que el concurrente también sostiene el sistema de salud, porque la realidad es que residentes concurrentes son los que vos vas a cualquier hospital y en general te atiende un residente, un Claro. concurrente, y la diferencia es que el concurrente no cobra por lo que hace. Claro. Sostiene de la misma manera, pero no cobra. Y no estamos hablando de poca gente, sino de 1.400 personas en la ciudad que no cobran y 3.000 residentes, ¿no? Claro, ¿y cuántos años tiene que hacer eso? Mira, las residencias son variables, hay residencias y concurrencias de 3, 4, 5 años, la mayoría son de 4 años, pero a veces se le agrega, si hacen jefatura de residentes y eso se puede extender. Claro. Pero más o menos ese es el tiempo que dura una residencia. Claro. Y a partir de la sanción esta de la nueva ley acá en el gobierno de la ciudad, contanos cuáles son las grandes modificaciones y cuáles las mayores preocupaciones para ustedes. Mira, en esta ley lo que se empezó a ver es que, por un lado, nosotros hasta ahora, en la ordenanza que venía vigente,
nuestro sueldo estaba enganchado a lo que era el salario de los profesionales de planta, digamos. Es decir, hay un coeficiente bien detallado de cómo se tenía que calcular nuestro sueldo en función de los profesionales de planta de determinados contratos. Eso lo borra la nueva ley, con lo cual se abre la posibilidad de que sean paritarias separadas y a nosotros se nos empiece a perjudicar en relación a el cálculo de nuestro sueldo, ¿se entiende? Es como que se podría empezar a ver conflictos, sobre todo porque los residentes, los gremios que negocian nuestras paritarias, no hay representación de residentes, digamos, con lo cual somos un sector mal representado y que además no tendría ninguna protección en relación a alguna proporcionalidad con los profesionales de planta. Eso es una de las cosas que vemos como alerta en la ley. Por otro lado, es que formaliza las concurrencias como un sistema de trabajo gratuito, que una de las reivindicaciones históricas que tenemos es que los concurrentes puedan recibir un salario por el trabajo que hacen. Y después hay otros temas que tienen que ver con que las licencias son menores a las licencias que cualquier empleado de la ciudad puede llegar a tener. Existe un régimen sancionatorio bien detallado en la nueva normativa, en donde se detallan sanciones para los residentes y no se habla para nada de los abusos que reciben los residentes, que son el eslabón más débil de todo el sistema de salud. Entonces hay como una especie de, digamos, se termina penalizando al más débil y protegiendo al más fuerte, digamos, en ese sentido. Claro. Digamos, son estos puntos. Igualmente, digamos, por cómo se fue dando toda la discusión y eso, la realidad es que se empezó a dar una discusión que ya trasciende la Ciudad de Buenos Aires, que empezamos con apoyos por parte de residentes de todo el país y se empezó a discutir el régimen de residencias en general, digamos, cómo el residente trabaja en unas condiciones que no son dignas, que se tienen que revisar, que no puede ser que un residente termine trabajando 70, 80 horas por semana, que cobre menos de 100 pesos la hora, digamos, y esas son todas cosas que, si bien la nueva ley funcionó como disparador, también se están discutiendo en este contexto, que también necesitan ser revisadas. O sea, están planteando ya no como una cuestión local, sino a nivel nacional. ¿Está pasando lo mismo en todo el país? Nos estuvo pasando que recibimos muchos apoyos Bien. por parte de diferentes residencias de todo el país, digamos, Claro. evidenciando que es una problemática que nos trasciende a nosotros solos como Ciudad de Buenos Aires. Digamos, esto obviamente nosotros estamos planteando que esta ley se rechace, nosotros planteamos que se incluya para la redacción de un nuevo marco normativo, pero digamos, la verdad es que por todos los apoyos recibidos y por el volumen que empezó a tomar la lucha, ya trascendió los límites de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Qué tal, Federico? Te habla Ramiro. ¿Qué tal? Acá un poco para clarificarle a los compañeros y a las personas que nos estén escuchando, te voy a hacer unas preguntas más que obvias, pero bueno, residentes y concurrentes, ¿son médicos? Y después, como segunda pregunta, ¿qué relación en cantidad tienen digamos, con respecto a los médicos de planta? Si tienen establecido, no sé, hay 10 residentes por cada médico de planta, o 4 o 3, como para graficar un poco, digamos, si esa tropa de residentes o concurrentes, digamos, es el que sostiene realmente el laburo de cada hospital o sala de que se esté hablando, ¿no? Bueno, por un lado, residentes y concurrentes son profesionales recibidos, no solamente médicos, como les decía antes, sino hay médicos, hay trabajadores sociales, kinesiólogos, psicólogos, terapistas ocupacionales, son muchas profesiones médicas y no médicas, pero ya estamos recibidos, digamos. Estamos haciendo como una formación de posgrado, digamos, en ese sentido. ¿Son tan profesionales como los médicos de planta Exactamente. Está bien. Exactamente, sí. Y la segunda pregunta que me hacías, que tiene que ver con la relación, la realidad es que es muy difícil establecer esa cuenta porque imagínate que hay mucha variabilidad entre los diferentes
servicios, ¿no? O sea, vos tenés Claro. servicios quizás de consultorio, en donde tenés más médicos de planta, y la internación está mucho más sostenida por residentes, con lo cual esa relación hace difícil. Y si te dijera, creo que hay más médicos de planta, digamos, nombrados, pero residentes, estamos hablando de un número de 5.000 residentes en la ciudad, y que en realidad en lo que hace a internación en muchos casos son los que terminan sosteniendo. De hecho, nosotros estamos planteando la medida de no cubrir guardias en gran cantidad de servicios y hospitales de la ciudad de Buenos Aires, y se está evidenciando una limitante en poder cubrir esas guardias, que si bien están garantizadas, hay una dificultad porque justamente el sistema está hecho para que el residente lo sostenga, aun cuando el trabajo del residente, por más que esté recibido, tiene que ser un trabajo supervisado, es decir, Claro, el residente no tiene que estar solo en los servicios, el residente tiene que estar supervisado por un superior porque justamente se está formando también. Claro, o sea, uno que- trabaja supervisado. que puede- Con lo cual, digamos, todas las dificultades que está teniendo el sistema de salud ahora, que en muchos casos se plantea, tienen que ver con eso, con que en muchos casos se deja al residente sosteniendo el sistema de salud y no está la estructura de planta preparada, con guardia preparada, como para sostenerlo en paralelo. Claro. Claro, Federico, para ir terminando, contanos a ver cómo piensan que sigue esto, si tienen algún canal de comunicación con el gobierno de la ciudad. La semana pasada hubo movilizaciones, a ver cómo continúa. Bueno, nosotros hoy tuvimos una reunión con la ministra de Salud, la verdad una reunión en la que no nos pudimos poner de acuerdo porque la ministra presentó una sugerencia de modificaciones mínimas en contexto de una reglamentación y nosotros lo que queremos es que se vete la ley, digamos, con Claro. lo cual no hubo un acuerdo. Estamos esperando una nueva comunicación como para ver a ver cómo podemos avanzar en ese sentido. Dale. Te agradecemos mucho por la nota y bueno, seguramente nos volveremos a comunicar. Perfecto. Muchas gracias a ustedes por difundir este tema.